Bueno, buenas tardes, amados hermanos, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad hermosa de San Luis, Missouri. Es un día 6 de septiembre ya y tenemos un clima hermoso en este lugar, hermoso, precioso, una temperatura hermosa. Y le voy a pedir que se ponga de pie un poco, amados hermanos, y le voy a hacer una pregunta. Hoy le quiero preguntar en este día, ¿la gracia está vigente para usted, sí o no? Gloria a Dios. Y si no la quiere, respóndaselo usted mismo. Pero bueno, hoy en este hermoso día lo voy a invitar que abra su palabra en Mateo, el Evangelio de Mateo, y vamos 24, y vamos a leer el versículo 12, y dice de esta manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo le invito a que lo lea y lo repita conmigo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Voltea a ver a su hermano, amado hermano y hermana. Voltea a ver a su hermana, amado pastor, esposa Juanita. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es una palabra muy interesante. Puede disfrutar de su asiento, siéntese, amada iglesia. Entonces, este tema que yo le traigo en este día abarca profecía, pero también abarca de los últimos tiempos, que es escatología. Muchos de nosotros no sabemos qué es eso. El significado de escatología son las cosas que sucederán en los últimos tiempos. Estamos leyendo la porción de Mateo. Habían 4 discípulos haciéndole una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Le decían: ¿y cómo será en ese tiempo? Y el resultado, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: va a guerra, rumores de guerra, y así un componente de cosas que tenían que pasar. Y en la última porción de este pasaje dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para usted, ¿la maldad y el pecado es lo mismo? Para muchas personas podrían decir que sí, pero vamos a ver que es en realidad en la Biblia el pecado. Y cuando entró, dice una porción que por un hombre entró el pecado. Pero ¿qué es pecado para nosotros como cristianos? Muchos de nosotros como cristianos en el 2025, 6 de septiembre, no sabemos la definición de pecado. Muchos de nosotros, no, es que la mujer que nos dio, el Señor nos dio de comer y ahí pecamos. Ahí entra el pecado. Decimos, traemos por desgracia muchas ramas de la iglesia tradicional católica que su respuesta es esa. Y quisiera yo como hombre estar de acuerdo con ellos, pero es una realidad que la palabra no me enseña eso. La palabra no me deja con mis labios, yo como varón, el decir eso. No puedo, porque conozco a Dios, conozco a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado es un acto que transgrede la voluntad de Dios, ¿sí? Es un acto que transgrede la voluntad de Dios o sus mandamientos, mientras que la maldad es un estado más amplio de depravación, la esencia del mal que se arraiga en el corazón humano. Toda maldad es pecado, sí, pero no todo pecado es necesariamente una manifestación extrema de maldad. El pecado puede surgir de la debilidad, mientras que la maldad implica una intención más profunda de hacer el mal, ¿sí? Usted pone a 2 niños y hacen alguna cosa y el niño nunca va a aceptar: no, yo lo hice. No, él fue. Eso es maldad. Traen pecado, porque dice la Biblia: por cuanto todos pecaron. Pero la maldad va un poco más allá. Es el señalar a la persona. Y diría: no, pero eso nosotros como cristianos no lo vivimos. No, pues déjame decirle que sí. Porque vivimos en un cuerpo que fue caído por la transgresión de un hombre. ¿Y cómo yo les puedo decir esto? Porque podía usar mis palabras, podía usar mi inteligencia, mi sabiduría, pero dice la Biblia: siervo inútil soy yo delante de Dios. Entonces, si yo les doy una explicación conforme a mis pensamientos, a mi razonamiento, haría yo mentiroso primero a mí mismo y luego a Dios. Entonces yo lo voy a invitar que vaya a Génesis. En el Génesis, no lo voy a abrir, amado hermano. En Génesis 1, en el versículo 26, dice que la porción dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. No dice hombre y mujer, dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿sí?
Es muy interesante cómo el Señor de la tierra forma todas las cosas y crea todas las cosas, montañas, cielo, ángeles, ejércitos de los cielos. Y en el versículo dice, el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Génesis 2, versículo 8 dijo, Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre. No dice a la creación, no dice a la mujer, dice al hombre. De una sola persona está hablando, no está hablando de dos, no está hablando de tres. Nuevamente en el versículo 2, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿A quién le dijo? Al hombre, amado hermano. ¿Por qué quiero dejar muy en claro este punto? Al hombre, no dice a la mujer, porque nosotros como hombres, siempre que nos pasa algo, no, es que en el principio Dios creó y la mujer nos hizo comer. Ay, pobrecitos de nosotros, dirían muchos de nosotros los hombres, y las mujeres hasta les da risa, porque si saben, las mujeres son más espirituales que los hombres. Muchas veces son ellas, o por medio de ellas, o a través de ellas, que nos traen a los pies del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Dice en el versículo 3 del Génesis, dice de esta 8, y oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Quién la oyó? El hombre. Ya estaba la mujer ahí. Pero lo interesante, que un poco más atrás, el que desobedeció, ¿a quién le fue dado el mandamiento? El día que comas de este árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿A quién le fue dada la instrucción? ¿A la mujer y al hombre o nada más a la mujer? El texto dice al hombre, no dice al hombre y a la mujer, dice al hombre. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿a quién llama nuevamente nuestro Señor? Y oyeron, ¿quién? Los dos. Pero ¿a quién llamó nuestro Dios amoroso? Al hombre Él vuelve a llamar. ¿Y saben qué hace el hombre? Ya habían pecado porque desobedecieron, o desobedeció más bien dicho, el hombre el mandato que Dios había dado, que es un precepto, porque la ley todavía no estaba ahí. Era un mandamiento que le fue dado al hombre. El día que tú comas de ella, ciertamente te vas a morir. Ya, ok. Pero no, él no obedeció, desobedeció, entró el pecado, y aparte de eso, se fue a maldad. Ahí es donde nace la maldad. Porque le dice, ¿y quién te dijo o quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y quién te dio de comer? Él podía haber dicho, Señor, mira, yo pequé, yo agarré del árbol, o mi esposa me lo dio, pero yo tuve ese libre albedrío de poder reconocer que yo lo tomé con mis manos y lo llevé a mi boca y comí. Las escrituras no dicen eso. Dice, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo pequé. ¿Ingenuidad? No es ingenuidad, es culpa, es maldad. Por no querer reconocer el pecado. Ahí es donde entra el pecado y ahí es donde empieza a nacer la maldad, ¿sí? Entonces, amado iglesia, ¿por qué Dios permite que tanta maldad en el mundo? Muchos de nosotros como cristianos y allá en el mundo, amigos que conocemos, nos hacen esa pregunta. A ver, tú vas a la iglesia, explícame por qué Dios permite tanta maldad. Muchos de nosotros no sabemos qué responder, es una realidad. Entonces, Dios permite la maldad en el mundo porque otorga a la humanidad el libre albedrío, primeramente, ¿sí? Pero Dios no creó la maldad, no creó el pecado. Fue una decisión, la consecuencia del acto de transgredir un mandamiento, un precepto, si usted lo quiere poner así, ¿sí? Entonces eso nos otorga la libertad de elegir entre el bien y el mal. El pecado, cuando pecó Adán, pero ¿por qué nosotros tenemos que pagar las consecuencias de eso? Y ahí es cuando podemos nosotros entender como cristianos que ahí es donde entra el libre albedrío. Dice, porque podemos tomar esa decisión nosotros como cristianos de escoger el bien y el mal. En Deuteronomios, el libro de 27,
26 o 28, no recuerdo bien, es donde está la bendición de la obediencia y desobediencia, que no voy a ir ahí, nomás se los quiero poner de ejemplo. Ahí te deja el Señor en esos registros bíblicos. Si tú obedeces te va a pasar eso, si tú desobedeces te va a pasar eso. Pero ¿qué vas a desobedecer? ¿La ley de Moisés? No, es la ley de Dios, porque Dios es el que da sus mandamientos. Y Él es el que tiene misericordia, haciendo que ésta exista en la tierra. Además, la presencia de la maldad permite que los atributos de Dios, como su gracia, misericordia y perdón, se manifiesten y se conozcan. ¿En qué aspecto de nuestra vida? ¿Cuando nos portamos bien? No. Cuando hay maldad en nosotros. Cuando aumenta la maldad, aumenta la gracia de Dios. Porque si usted anda bien delante de Dios, usted no necesita el pedir perdón, usted no necesita el mirar su corazón, usted no necesita muchas cosas. Pero porque nosotros vivimos en un cuerpo caído, es donde la gracia de Dios nos enseña a que debemos de pedir misericordia al Dios que nos otorgó esa libertad, amada iglesia. El libre albedrío y la elección. Dios creó a las personas libres para elegir entre el bien y el mal. Y estar en libertad es necesario para que el amor sea un acto genuino. Ese es el libre albedrío. La desobediencia es a Dios. La maldad es pecado. El pecado entró al mundo cuando Adán pecó, desobedeciendo a Dios, afectando a toda la humanidad desde entonces. ¿Desde cuándo? Desde que Adán pecó. No es desde que la mujer le dio al hombre la manzana, no. El que transgredió el precepto fue Adán. ¿Por qué hago mucho énfasis en eso? Porque ahí es donde está el pecado, amado hermano. Pero el pecado te lleva a una condición más deplorable. Como decía el texto que leímos Mateo 24, y por haberse ¿qué? Multiplicado ¿qué? Dígale a su hermano que está al lado, y por, hermano, haberse multiplicado la maldad. No dice el pecado, es la maldad. El pecado fue en el principio. Nosotros sabemos que vivimos en el tiempo de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en gracia. Por eso yo les decía al principio, ¿en qué tiempo están en el 2025? En tiempo donde a Moisés se le fue dado unos mandamientos y preceptos, o donde el Señor Jesucristo hizo el acto más hermoso que podemos tener nosotros los hombres, el sacrificio perfecto que nos lleva a la gracia que vivimos hoy en día. Pero esa gracia a veces como que se nos olvida ese sacrificio. Vemos la cruz y no pasa nada. No, sí pasa, amado hermano, porque eso te lleva a desobedecer los mandamientos de Dios y te aleja de la gracia y te conlleva a más maldad. Lo que empiezas a hacer como algo, no pasa nada. De aquí en 8 lo vuelvo a hacer, y a los 8 días lo vuelves a hacer, y así, eso ya se va convirtiendo en maldad. No estás pecando con la iglesia, no estás pecando con el pastor, no estás pecando con el mundo, estás pecando con Dios. Estás pecando contra su gracia. Va aumentando, tu corazón se va apartando de Dios. Así es que resalta su gloria. ¿Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo resalta su gloria a través de la maldad? Muchos dirían, a lo mejor no. La maldad y el pecado hacen que la gloria de Dios brille con mayor intensidad, ya que se revela su poder para redimir y restaurar. Porque muchos a nosotros no nos gusta eso, no nos gusta. Como que el pecado, no, pero ¿cómo yo voy a pecar? No, yo ya entregué mi vida a Cristo, yo ya no soy pecador. Bueno, ese es el cristiano, el que vive allá afuera sin Dios, pues está peor, hermano. No, pues si yo no le hago daño a nadie, no te hago daño a ti. Usted le dice al borracho, no tomes, no, pues ¿qué tú me compras la cerveza? Así te dice. No fumes mota, no, pues ¿qué tú pagas mi mota? No hagas esto, no, pues ¿a poco tú me la pagas? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú de veramente te arrepientes, es donde Él te redime y te restaura. Es donde su poder se perfecciona, dice el apóstol Pablo. En mis debilidades es donde el poder de Dios
viene a nuestras vidas, es donde el poder de Dios restaura, es donde el poder de Dios se glorifica, amada iglesia. Así es que dice la palabra de esta hermosa manera. Mateo 24:12 dice, porque dice que debido al aumento de la maldad, la falta de ley, anarquía, el amor de muchas personas se enfriará. La maldad se refiere a la rebelión contra las normas de Dios, y el amor es el ágape, el amor divino que se manifestó en la obediencia y el afecto hacia Dios y el prójimo. Por lo tanto, este versículo señala que la creciente desobediencia hacia Dios provocará un enfriamiento del amor en la sociedad. La sociedad abarca cada grupo. Muchos dicen, no, pero a lo mejor el adventista, a lo mejor el de la tradición, de la iglesia tradicional, o a lo mejor los evangélicos. Eso no tiene maldad, se van a salvar. No, abarcan todas las áreas, en todas las etnias. ¿Por qué te estoy diciendo esto, amada iglesia? Porque quiero que medites un poco en qué tiempos estás viviendo, en qué tiempos estás parado, en qué tiempos estás, para que puedas reconocer los tiempos. Estamos en un tiempo de gracia, pero estamos viendo hoy en día cómo este texto bíblico se está cumpliendo. Dice que ¿por qué? Pregúntale a tu hermano, ¿por qué? Porque el amor de muchos se va a enfriar. Es de ahí que la iglesia de hoy en día dice, no, yo ya no voy a la iglesia. Yo ahora no voy de aquí en 8. Yo hoy me toca trabajar, voy de aquí en 8, de aquí a 15, de aquí a 20. ¿Y qué consecuencias trae eso? A veces decimos, no, pues nos vamos a ganar algo, o vamos a recibir algo, o nos van a dar algo. Está bien, y eso decimos como que es obediencia porque estamos obedeciendo, pero también como que es de bendición, cuando no lo es, porque estás alejándote de las cosas de tu Dios, de los mandamientos de nuestro Dios, y te estás enfriando poco a poco. Si tu corazón estaba caliente, lo vas enfriando. Cuando estás en lo que estás haciendo, trabajo, descansando, o quizás estás de vacaciones, se distrae por completo, se desconecta de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Y viene un enfriamiento, que a los 8 días cuando llegas a la iglesia ya no estás pensando en la iglesia, tus pensamientos están en lo que hiciste 8 días atrás. Si te fuiste de vacaciones, está en la playa. Si fuiste en tu trabajo, ay, ahorita me estuviera ganando otra bendición de $200. Si estuviera ya descansando en mi sillón, no, pues ahorita estuviera viendo la tele, tal serie. Y eso conlleva que te enfríes, amada iglesia. Entonces, mira, amado hermano y hermana, en Romanos 5:20 dice de esta manera, y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? ¿Ya pueden entender este texto un poco? A Adán le dan un precepto, un mandamiento, no comas de este árbol. Él lo hace, peca. Él no se dio cuenta cuando pecó, cuando desobedeció. Ahí entró el pecado. Pero más adelantito viene el Señor, lo busca. Adán, ¿dónde andas? Oyó su voz, dice. La andaba buscando, no sé qué le dijo, no dice el texto nada de eso. Pero Adán, el texto dice que oyó su voz. Y él corrió y se escondió. Cuando lo llama, él viene y dice, ¿y por qué estás vestido? Te pusiste tus mejores galas, te ves bien. Pero no es como yo te creé. Yo te hice perfecto. No necesitabas vestiduras. Yo podía estar contigo. Yo te vengo a decir a ti así, hermano, porque a veces te da vergüenza. Dios te puso nuevas ropas, dice. Dios te vistió. Dios te puso un anillo. Dios te lavó. Dios te levantó de lo vil y menospreciado del mundo. Pero tú te vuelves a ensuciar. Y él dice, no. Es que me di cuenta que estaba desnudo. Y también, pues la mujer que tú me dices, viene maldad, amado hermano. Porque él ya no sabía que era maldad, pero a través del pecado, él empezó a señalar.
fue creciendo, ahí es donde nace la maldad. Pero ¿cómo puede pasar eso, hermano Pablo? Miren, les voy a poner un ejemplo, amado hermano. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, versículo 10:9 dice: voy a hablar un poco del rey Saúl, el primer rey de Israel. Dice la Biblia que era un hijo de la tribu de Benjalí, hijo de Sid. Dice la Biblia que era un hombre que vivía con su padre y cuidaba rebaño. Y se le perdió algo y lo mandó su papá a buscarlo. Él fue obediente, lo buscó. Cuando llegó delante del profeta, el profeta tenía 2 hijos que le servían a Dios. 2 hijos que estaban con Dios, los puso por jueces en ese tiempo, que fueron unos de los, Samuel y sus hijos fueron los últimos jueces. Entonces, llegó un tiempo donde los hijos se apartaron de Dios, el pueblo pidió un rey, no Dios les dio un rey, el pueblo pidió un rey, y Dios en su infinita misericordia, dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Ellos clamaron y le respondió y les mandó un rey como usted y como yo. No tenía el corazón como el de David, no, era un hombre, así, quizá lo puedo decir de lo vil y menospreciado, ¿sí? Lo levantó el Señor. El profeta le fue dado una palabra a Samuel. Samuel va, obedece a Dios, lo unge con aceite. Cuando lo unge con aceite, pasa esto. ¿Qué pasa? Dígale a su hermano, ¿qué pasa, amado hermano, cuando Samuel unge a Saúl? Pasa esto, dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allí al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizaba entre ellos. ¿Qué hizo el Señor cuando le dice a un profeta, ve y haz esto? El profeta sabe obedecer la voz de Dios. Él no le dijo, no, pero ¿por qué voy a ir? Él es un hombre como yo. Además, mis hijos tienen el cargo de este lugar. Yo no se lo puedo dar a ese hombre. No. El profeta fue y obedeció al Señor. Llegó delante del hombre, derramó el aceite. El Señor le muda el corazón. Viene el Espíritu de Dios, es transformado. Le muda el corazón. Profetiza. Un hombre común como usted y yo, cuando venimos a la iglesia, y a veces el mundo nos llama locos, pero el Señor muda nuestros corazones y hablamos en lenguas y sabemos profetizar. Nos gusta la palabra, nos gusta danzar, nos gusta gozarnos en la presencia de Dios. Nos muda el corazón, amado hermano. Pero el problema es que no se pudo ni aguantar ni 7 días. ¿Usted cuántos años, le tengo que hacer esta pregunta, lleva en el Evangelio? ¿Lleva 10, 12, 20? El Señor le mudó en el corazón en un principio. Usted venía a la iglesia, amaba venir a la iglesia. Quizá no hay nadie, aquí hay puras personas que están bien en el Señor, pero quizá ya en los medios hay personas que ya no quieren venir a la iglesia, hay personas que el amor de ellos ya se les ha enfriado, hay personas que se les hace pesado, se les hace aburrido, se duermen en los servicios, en los cultos al escuchar la Biblia, les da flojera orar, les da flojera leer la Biblia, les da pereza. Pues este rey, por haber desobedecido el mandato de Dios, fue en decadencia. Dice la Biblia más adelante, en Samuel 10:9, dice: aconteció luego al volver la espalda, Samuel 17:32, y dijo a David: Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Imagínense a David, ya ahí está. David llega delante del rey, el ungido del Señor le llamaba así David al rey Saúl. Llegaba delante del rey, el rey Saúl ya había sido afligido en ese entonces. Y él tenía ese amor hacia Saúl, pero el rey Saúl iba en decadencia. Tanta fue su decadencia, tanto fue el haber pecado de Dios, el no haber obedecido una orden que le dio el profeta de parte de Dios al rey, que ungió, que en 7 días él iba a volver y iba a hacer lo que el Señor le había mandado, que era un sacrificio que le trajo grandes consecuencias. Saúl se enfrió,
Saúl desobedeció. Llegó hasta el grado que a David lo quería matar, lo anduvo persiguiendo como a su peor enemigo, podría decir. De esa misma manera nosotros como cristianos, hoy en día aquí en el 2025, muchos de nosotros, unos a otros, pastor contra pastor, profeta contra profeta, hermano contra hermano, servidor contra servidor, tenemos mucho de eso que le pasó al rey Saúl, por haberse multiplicado la maldad y por haberse multiplicado la maldad. ¿En la iglesia pasa eso? Sí. Quisiera decir que no, que es puro amor, pero no. Yo te traigo este mensaje para que reflexiones hoy en día un poco. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se va a enfriar en este tiempo. Yo no lo dije, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él estaba sentado, vinieron cuatro de sus apóstoles de ese tiempo y le preguntaron: Señor, ¿y qué va a pasar en el fin de los tiempos? Le dijo: pues todo esto y en el último, el amor de muchos se va a enfriar. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu amor hacia Dios? No hacia ese servicio, hacia Dios. ¿Está frío? ¿Está caliente? ¿O está tibio? No tengo idea yo. No, pregúntele a usted. Maldad se entiende como la rebelión contra las leyes y normas de Dios. Enfriamiento, el amor, describe una pérdida de entusiasmo, compasión y afecto. Amor es el amor incondicional que se manifiesta en la obediencia y la fidelidad de Dios y al prójimo, que es el amor ágape que nuestro Dios nos enseña en la cruz. Nosotros no adoramos la cruz, ni la veneramos, pero es el instrumento que a Dios le plació para que usted y yo fuéramos redimidos. Ese es el sacrificio que se hizo ya. Esa es la gracia donde se manifestó. Y Dios Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue obediente, dice el texto, en todo. En todo. No desobedeció. Por eso dice el texto: por un hombre entró el pecado, mas por otro entró la gracia. Usted vive en tiempo de gracia, amado hermano. Yo no sé si usted lo crea. Yo lo creo. Porque la gracia de Dios me ha dado vida. Y vida en abundancia, mi amado. Así es que, explicación un poco de este versículo. A medida que la maldad y la anarquía crecen en el mundo, las personas se vuelven menos convocadas por los principios divinos. Pérdida de la conexión de Dios, la falta de obediencia a Dios, la creciente influencia del mundo puede llevar a las que personas pierdan su fervor por Dios por la práctica del amor. Enfriamiento del amor ágape. El amor ágape, que es base del carácter de los discípulos de Jesús, se debilitaba a medida que la gente se enfocaba en sí misma y en cosas materiales en lugar de lo eterno. Contexto de los últimos días. Este versículo forma parte de una profecía de Jesús sobre las señales de los tiempos finales, donde además de guerras y desastres naturales, se menciona este enfriamiento de amor. Llamado a la perseverancia, el versículo advierte, amada iglesia, amado hermano, amada congregación, amado hermano que está en los medios, amada hermana que está en los medios, amado hijos e hijas. El versículo advierte que en tiempos de crisis y dificultades, el amor de muchos puede apagarse. Pero para aquellos que resistan hasta el fin, ¿qué tendremos? Salvación. Y hace énfasis además este versículo en un amor constante. Es una invitación a no permitir que el mundo nos enfríe, sino a aferrarnos firmemente a Dios y a mantenerse vivos en su amor. Amada iglesia, ¿está viva o está fría? ¿O está caliente? ¿O está en término medio? No sé cómo está. Yo no lo vengo a tirar, lo vengo a animar. Que en este día medite un poco en este texto. Porque el texto dice, es una pregunta.
que no tenemos muchos de nosotros en este 2025 una respuesta. Y por haberse, ¿cómo están nuestras vidas hoy en este día? ¿Estamos calientes? ¿Estamos en las cosas donde nuestro Dios nos puso o andamos en las cosas del mundo? Así es que, amada iglesia, amado hermano, consecuencias del pecado, amado hermano. ¿Usted sabe que el pecado tiene una consecuencia? Dígale a su hermano, hermano, el pecado tiene una consecuencia. El mal entre el mundo debido al pecado original de la humanidad, lo que creó un desorden en la naturaleza. Eso es lo que trae el pecado. Imagínense a Adán, era un hombre perfecto, lo creó Dios del polvo de la tierra, con amor lo hizo. Cuando él desobedece, vino un desorden en él, porque él se dio cuenta que estaba desnudo, él se dio cuenta que tenía que taparse, él se dio cuenta que necesitaba a lo mejor comer, beber, él se dio cuenta que el comer de ese árbol era pecado delante de Dios. Pero además de eso, él señaló, aprendió a señalar, cuando antes no lo sabía hacer. Él sabía criticar también, porque le vino la crítica a su compañera que Dios lo formó de él. Ahí es donde nace todo, amado hermano. Ahí es de donde parte todo. ¿El mal es una creación de Dios? Pregúntese. ¿Qué dice la iglesia en este día? ¿El mal es una creación de Dios? Yo creo que no. El mal no es una cosa creada, sino la ausencia de lo bueno, y por lo tanto no puede ser atribulada a Dios como su creador. Yo sé que dice el texto, Él creó todas las cosas, pero si se dan cuenta, Adán estaba en el huerto, no tenía pecado, no tenía maldad. Vino eso hasta que él peca. El ángel, que ahora conocemos, muchos hablan del adversario, Satán. Él dice la Biblia que era un ángel perfecto, un querubín protector. Cuando él cae, cuando desobedece, cuando se rebela, cuando se enorgullece su corazón, cuando entra maldad en él. Así es que un propósito final. Aunque el mal es doloroso, los cristianos no creen que Dios puede transformar el mal y el sufrimiento en una ocasión para la redención y la gracia. Perspectivamente, muchos de nosotros no creemos eso, ¿verdad? Pensamos cuando nosotros nos viene la prueba, cuando nosotros nos viene el dolor, cuando nosotros nos viene la enfermedad. No, es que seguro anda mal el hermano, seguro pecó contra Dios, seguro le falló a Dios, anda en pecado el siervo, por eso le pasa esto, anda en pecado el profeta, por eso le pasa eso. No, pero muchas veces no es así. Job, por ejemplo, Job era un hombre perfecto, recto delante de Dios, y le vino todas esas pruebas, pero él era íntegro. Por eso le digo, nosotros podemos decir eso y pensar, pero no, porque es donde se perfecciona el amor de Dios en nuestras vidas. Así es que en Santiago 1:3 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Pueden entender eso, amados hermanos? Yo creo que sí. Yo creo que entendemos estos textos perfectamente nosotros. El pecado no es de Dios. Es de la desobediencia de nosotros, de los hombres, de los hijos de los hombres, hacia Dios, no hacia las personas, no hacia el hermano. Cuando nosotros sabemos obedecer, nos va bien en esta tierra. Cuando nosotros, como hijos de Dios, sabemos obedecer su palabra,
nos vienen las bendiciones. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿quién nos tienta? ¿El diablo? No, son nuestros propios actos que traen consecuencias y dan cavidad a la maldad que hay en nuestros corazones. No es Dios, no es el diablo, son tus actos a veces que te hacen tener esas consecuencias catastróficas a veces. Pero muchos de nosotros nos han enseñado tantas cosas que no las quiero decir porque estoy en un púlpito. Por eso en este día yo te invito, amada iglesia, amado hermano, que tú en tu corazón medites un poco. Voy a revisar un último texto que es el hijo pródigo. Muchos de nosotros lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos sermones no he oído de Lucas 15, 24 al versículo 32? Vamos a leerlo, amado hermano y hermano. Dice de esta manera: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estando en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, porque por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo el padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Bendito eres, mi Señor. Yo he oído tantas predicaciones de lo primero, de cómo el hijo le pide sus bienes, va, se gasta y llega a ver el estado en el que lo lleva a sus malas decisiones, como a muchos de nosotros nos sucede, por tomar decisiones, por pedir cosas que no sabemos manejar. Nos vamos de los caminos de Dios y nos lleva a consecuencias desastrosas. El Padre amoroso nos da todo, nos entrega todo. Le pedimos oro, nos los da. Le pedimos bienes, nos los da. Y nosotros nos vamos, nos desenfrenamos y llegamos a una condición tan deplorable. Pero cuando nosotros volvemos nuestro corazón hacia Dios, Él nos está esperando. Dice que al verlo, lo mandó a bañar, le puso ropa, calzado, le puso un anillo, hizo fiesta, hizo party. Pero lo interesante es, ¿qué hizo el hijo? El otro hermano, el hermano mayor. Porque el que se fue el menor, ¿qué hizo el mayor? Lo recibió con amor. Amada hermana que está acá, cuando usted ve a su hermano que se va, cuando usted ve la hermana que se sentaba a la iglesia, que ya no está en la iglesia, ¿lo va a buscar? Le dice que Jesucristo te ama. Le va a hablar del amor de Dios. Le va a decir, levántate, vente, vamos a la iglesia. Va y le dice, o como el hijo, no, fue y se gastó con las rameras todo. ¿Y cómo lo voy a llamar? Fue y hizo esto, habló mal de mí, me criticó, hizo chismes contra mí. No. El hijo nos da una gran lección también. Ese hijo está representado en la iglesia. Dios no nos mandó a hacer oscuridad en la calle, ni en la casa. Luz al mundo. Y la luz empieza desde la casa, no de la puerta para afuera, es desde la casa. Es donde tú debes de levantar al caído.
no a criticar al caído. Es donde le tienes que ayudar al que tiene mal carácter, al que tiene malas palabras, al que tiene algún vicio. Es donde tú le debes de dar una palabra. El hijo no quiso, se enojó, no quiso alegrarse con el hijo que se había perdido. Muchos de nosotros en la iglesia así estamos en este 2025, con un corazón perverso. No nos alegramos cuando viene. Yo me voy a sentar y se sentaba al lado mío, pues me muevo hasta el otro lugar. Me contamina. Discúlpame, no te contamina. Él es tu hermano. La misma sangre que te redimió, lo redimió Él también. El amor que te llamó, Él también lo está llamando. Aunque tú lo veas con odio, aunque tú lo puedas criticar, no te corresponde a ti, porque el que restaura todas las cosas se llama Jesucristo y lo hizo en una cruz. Porque estás en un tiempo de gracia donde tú debes de ayudar al caído, no criticarlo, no pisotearlo. Por eso dice este texto, y por haberse ¿qué? ¿Aumentado qué? La maldad del mundo. No dice la maldad del mundo, dice la maldad. No dice del mundo, dice la maldad. No es la maldad, tu maldad, su maldad, porque habita aquí en nuestro corazón. Les decía del rey Saúl, cuando Dios muda los corazones, hasta hablas en lenguas. Pero cuando tú te desconectas de los mandamientos de Dios, hasta quieres matar, consultas brujo, consultas al santero, quieres matar a tu hermana, hablas mal de medio mundo. Y de en verdad es tu hermano, no, es tu corazón, eres tú. La maldad está en ti, no está en el mundo. Está hablando de personas, no está hablando de cosa material, de lo que está fuera de la tierra. No, la tierra sigue produciendo su fruto, da sus árboles. El hombre lo corrompe, crea peras, manzanas, duraznos, 3 árboles juntos. El corazón del hombre lo corrompe. Pero Dios en su amor y misericordia es salir un durazno, una manzana, un plátano. ¿Sí? Así en nosotros, amado hermano. Dios no ha corrompido nada en nosotros. Dios nos hizo perfectos, así como Adán. Pero tú te toca decidir, amado hermano, en este 2025, ¿cómo quieres vivir? ¿Como Adán en el principio o como David? ¿Con un corazón inclinado o conforme al de Dios? Porque el amor se está enfriando. No es una advertencia, es que va a pasar, amado hermano. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. Y por haberse multiplicado la maldad, se está multiplicando. No es que ya vaya a pasar, no. Usted puede ver a su alrededor, usted puede ver alrededor suyo, si no ya se cumplieron todo eso. Vea, se levantará nación contra nación. Vea, habrá guerra, rumores de guerra. Vea y vea y vea y vea. Y el último que le decía el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Dice un texto bíblico, con esto cierro, en Apocalipsis 2. Si me ayudan en cabina, por favor. Apocalipsis, dice la palabra 15, dice, no, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Deme el 2 y el 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el punto. No te halla el Señor de esa manera, iglesia. No te halla el Señor de esa manera.
No te halle el Señor y diga, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque en otro texto, Él no te quiere frío ni te quiere caliente. Te quiere frío o caliente, pero no tibio. Se los voy a poner de esta manera. Caliente puede hacer sopa, puede hacer un cafecito muy sabroso. Frío puede hacer limonada, puede hacer aguas frescas muy sabrosas. Tibio no sirves para nada. Es mejor encontrarte en un estado. Los del mundo están fríos, los de la iglesia tienen que estar calientes, no tibios. Los va a vomitar de su boca, dice. No yo lo digo, está escrito que Él lo va a hacer. Y Él no es hijo de hombre para que mienta. No, si Él lo dice, Él lo va a hacer. Yo te pongo en esta hermosa tarde esta palabra en tu corazón, amada iglesia. Yo no sé cuántos días está en tu corazón o piensas que se va a acabar este planeta o este mundo. Tú estás mirando todos los acontecimientos que están pasando. Tú estás viendo cómo se levanta nación contra nación. Tú estás viendo con tus ojos que la palabra se está cumpliendo. El día de mañana va a haber una señal. La luna se convertirá en sangre, dice. Dice que cuando la luna se convierta en sangre va a venir el día espantoso. Yo no sé si sea mañana o si sea hoy. No lo sé. Eso solamente Dios lo sabe. Pero lo que está con esta palabra queriendo decir, que si estás en uno de esos estados y si tienes en tu corazón eso que no te deja hacer perdonar, es un buen tiempo para que te arrepientas. Delante del hermano Pablo, no. Delante del pastor, no. Es delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Yo te voy a invitar, si tú has sentido eso en tu corazón, voy a abrir el púlpito. Déjame orar por ti. La palabra dice orar sin cesar. La oración del justo puede mucho. Yo no me creo santo, no, amado hermano, ni nada de eso, ni el mejor, no. Pero dice la Biblia, yo soy siervo inútil delante de Dios y lo que tengas que hacer lo voy a hacer. Y es por amor, porque yo le sirvo a Jesucristo, no a los hombres, ¿sí? Así es que, amado hermano y hermana que está en este lugar, medite un poco en este día, en esta palabra. Dígale al Señor, Señor, mira, aquí estoy delante de ti. Gracias, Padre, por esta palabra que tú, Padre amado, me has dado, porque primeramente me has hablado a mí, Jesucristo. Me has dado de tu amor y tu misericordia. Me has dado esa oportunidad de poder predicar tu palabra. Mira, Jesús, este es tu pueblo. Quizá hoy me da pena, Padre Santo, pasar. Quizá, ¿qué va a decir los hermanos? ¿Qué va a decir la congregación? Pero yo soy el primero que me pongo delante de ti, Padre Santo, y te pido perdón. Si en alguna de esas áreas, como dice en tu palabra, me estoy enfriando o hay perversidad, no quiero perder ese amor, Padre amado, esa gracia que tú me otorgaste en ese sacrificio perfecto. Gracias te doy. Aquí están mis manos, Padre Santo. Úsalas conforme a tu voluntad, Padre Santo, para que puedas ser glorificado tú, el único Dios verdadero. Mira, Señor, muévete, convence, porque tú eres el que convences de pecado y de toda maldad. Tú eres el que convierte el corazón del malvado, del perverso. Tú eres el que transforma las mentes. Tú eres el que muda los corazones, así como se lo mudaste a Saúl. Haz, Señor, en mi vida, en este hermoso día, el poder tener un corazón así como de David. Un corazón que te sirva, un corazón ferviente, un corazón ardiente, un corazón que me despierte de mañana, de tarde, en tiempo y fuera de tiempo, Padre. Ayúdame, Señor, y ayuda a tu congregación, a tus hermanos en este hermoso día a hacer la voluntad tuya. A mis hermanos, Padre amado, enséñame a bendecir, Padre amado, con mis labios, con mi boca, con mis actos, como me mueva, Padre Santo. Enseña a tu iglesia, Padre amado, a poder pedir delante de ti, Jesucristo, que toda maldad de nuestros corazones pueda ser derrochada en tu nombre, Jesucristo. Gracias te doy, Padre amado, por este tiempo. Mira, Señor, he predicado tu palabra, Padre Santo, y te doy gloria y honra porque tú vivas, Señor. Glorifícate en estos tiempos, Padre, aunque son los tiempos tuyos, Padre amado, pero tú sabes y pones esa palabra fresca en nuestros labios, Padre amado. Siervo inútil me declaro delante de ti, de tu congregación, Padre amado. Lo que tengas que hacer, hazlo, Padre amado, a saber, a través de esta palabra, Padre amado, que has puesto en mi corazón y ha sido
trasladada a tu pueblo, Padre amado. Haz que esta palabra sea de bendición por alguno o alguna que esté en este lugar, pero también, Padre amado, si alguno o alguna en las transmisiones puede ver esta transmisión, sea de bendición, Padre amado. Porque tú quebrantas, tú desgargulles y tú sanas, Padre eterno. Pero también convences, pero también, Padre Santo, eres el que hace todas las cosas posibles. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Y te doy la gloria y la honra. Así como está, amado hermano y hermana, en este lugar, póngase de pie. Dice la palabra que debemos de bendecir el pueblo. Así es que vamos a bendecir a tu pueblo, Padre Santo. Gracias te doy. Espíritu Santo, ven. En este hermoso día, amado hermano y hermana que está en este lugar, rogándole a mi Dios Todopoderoso y dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, y a través de su palabra, como está escrito, que Jehová te bendiga y te guarde en este hermoso día. Que Jehová hace su rostro sobre ti y ponga en tu vida, en tu casa, familia, sus misericordias. Que Jehová ponga en ti paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo ruego.